¿Cómo pudiste ser tan egoísta?, gritó mi padre con la cara enrojecida mientras caminaba de un lado a otro por la sala de su casa de vacaciones en Bear Lake. Tu hermana necesita ese dinero para su nuevo negocio. Tienes más que suficiente. Me quedé allí atónita y en silencio, con las manos aún agarrando la factura del impuesto predial que me acababan de dar. Lo que se suponía que sería una cena informal de domingo se había convertido en un interrogatorio sobre por qué ya no estaba aportando mi granito de arena. Me llamo Louise Walsh y a mis 33 años he forjado una exitosa carrera como day trader autodidacta. No nací con dinero. Todo lo que tengo lo he ganado tras incontables noches de insomnio estudiando las tendencias del mercado y asumiendo riesgos calculados. Durante los últimos 5 años, he estado pagando discretamente los impuestos prediales de la casa de vacaciones de mis padres, cubriendo las cuotas del coche de mi hermana menor, Megan, y financiando las vacaciones familiares sin quejarme. Era mi forma de retribuir a la familia que me crió. O eso creía. Papá, he estado pagando todo durante años, por fin lo logré, con la voz más firme de lo que sentía. Los impuestos de la propiedad, los viajes de negocios de Megan, las facturas médicas de mamá que el seguro no cubría. Nunca he pedido nada a cambio, pero no puedo seguir haciendo esto eternamente. Mi madre se sentó en silencio en el sofá, con la mirada fija en sus manos entrelazadas sobre el regazo. Ella no me miraba, y eso me dolió más que los gritos de mi padre. Te lo dimos todo de pequeña, continuó papá, ignorando por completo mis palabras. ¿Y ahora que te necesitamos nos abandonas mientras tu hermana intenta salir adelante? Fue entonces cuando vi el sobre en la mesa de centro, parcialmente oculto bajo una revista. Asomó la esquina de un documento de aspecto oficial, y pude distinguir las palabras Fondo Fiduciario y Megan Walsh en negrita. Se me encogió el estómago. Cogí el sobre antes de que mi padre pudiera detenerme. Louise, eso es privado, espetó, pero ya era demasiado tarde. Ya estaba hojeando el documento con las manos temblorosas al revelarse la verdad en un lenguaje frío y legal. Mi padre había creado un fideicomiso considerable para Megan, solo para Megan. El mismo padre que me había dicho durante años que no había suficiente dinero para pagar la universidad, obligándome a trabajar en varios empleos mientras estudiaba, el mismo padre que ahora esperaba que financiara su lujoso estilo de vida mientras, en secreto, le aseguraba la vida a mi hermana. Cuando ibas a contarme esto, susurré, con una fría claridad invadiéndome. De repente toda mi vida cobró sentido, el favoritismo, las diferentes expectativas, las constantes exigencias disfrazadas de obligación familiar. Supe entonces que todo estaba a punto de cambiar. Mi padre me arrebató de las manos el documento del fideicomiso, pero el daño ya estaba hecho. Las cifras quedaron grabadas en mi memoria: $350.000 reservados para Megan, con provisiones adicionales para futuras contribuciones. Mientras tanto me habían repetido una y otra vez que la situación económica familiar era precaria. No deberías haberlo visto, murmuró, doblando el papel y guardándolo en el sobre. Claramente, respondí con voz ronca, supongo que eso explica por qué nunca me ayudaste con mis préstamos estudiantiles. De pequeña el patrón siempre estuvo presente. Megan tomó clases de baile mientras que a mí me decían que me centrara en mis estudios. Le regalaron un coche por su 16º cumpleaños. Tomé el autobús hasta que ahorré lo suficiente en mi trabajo después de la escuela para comprarme un Honda usado. Cuando llegó la hora de ir a la universidad, Megan fue a una universidad privada con apoyo familiar, mientras yo conseguía becas y trabajaba 30 horas a la semana en una cafetería local. Siempre lo atribuí a un cambio de situación financiera, o a diferentes enfoques de crianza. Nunca quise creer lo que tenía delante. Mis padres simplemente valoraban más a Megan. Cariño, mi madre por fin habló con esa voz suave y apaciguadora que ahora reconocí como manipulación. Tu hermana necesita más ayuda que tú. Siempre has sido tan independiente, tan capaz. Estamos orgullosos de lo bien que te ha ido por tu cuenta. La lógica retorcida me dejó sin aliento. Me castigaron por mi éxito, mientras que Megan fue recompensada por su dependencia. Todas esas veces que pedí ayuda, dije lentamente mientras los recuerdos me inundaban. Cuando trabajaba en 2 empleos durante la universidad y apenas dormía, cuando se me averió el coche y no podía pagar las reparaciones, cuando necesité la fianza para mi primer apartamento, dijiste que no podías ayudarme, pero el dinero estaba ahí. Estaba destinado solo para Megan.
Papá se removió incómodo. Las decisiones de inversión no son tan sencillas, Louise. Teníamos que pensar en el futuro. Pero no en el mío, respondí. Pensé en todos los pagos que había hecho en su nombre a lo largo de los años. Solo los impuestos prediales de esta casa vacacional ascendían a $8,700 anuales. Los había cubierto durante 5 años seguidos, además de innumerables otros gastos. Incluso pagué $12,000 por la reparación del techo el verano pasado sin quejarme. Todo mientras, en secreto, ahorraban dinero para mi hermana. Los impuestos vencen el mes que viene, dijo papá, cambiando de tema mientras me pasaba la factura por la mesa de centro. Y la comunidad de propietarios volvió a subir las cuotas. Lo miré con incredulidad. Después de lo que acababa de descubrir, seguía esperando que pagara. La audacia fue impresionante. Algo dentro de mí cambió entonces, una recalibración fundamental. Me habían tomado por tonto, pero eso terminó hoy. Me encargo yo, dije en voz baja, mientras pagaba la cuenta. Mi padre se relajó visiblemente, extrañando la determinación en mi mirada. El viaje de regreso a mi apartamento en el centro de Salt Lake City fue un viaje borroso. Las montañas nevadas que solían traerme paz parecían recortarse acusadoramente contra el cielo que se oscurecía. Había sido un ingenuo. En casa, ignoré el teléfono que sonaba, sin duda mi padre asegurándose de que no incumpliera el pago del impuesto predial, y saqué mi portátil. Con dedos temblorosos, abrí una carpeta que había mantenido meticulosamente durante años, pero que nunca pensé que necesitaría usar. Contribuciones financieras, familia. La hoja de cálculo que apareció representaba miles de dólares que había invertido en las necesidades de mi familia. 5 años de pagos de impuestos prediales. $43,500. Me hice cargo de los pagos del auto de Megan cuando ella afirmó que no podía pagarlos. $17,680. ¿El techo nuevo de la casa de vacaciones? $12,000. El seguro no cubre los gastos médicos de la cirugía de rodilla de mi madre. $8,200. Vacaciones familiares que había financiado con la excusa de regalos. $22,450. El total me puso enfermo. $103,830 en 5 años. Todo mientras mis padres canalizaban dinero en secreto a un fideicomiso para mi hermana. Revisé las copias digitales de cheques, recibos de transferencias y mensajes de texto agradeciéndome mi generosidad. Cada uno de ellos ahora parecía una prueba de mi ingenuidad. Mi teléfono sonó con un mensaje de Megan. Papá dice que está siendo difícil con los impuestos. No seas egoísta, Louise. Me reí con amargura. Claro que se pondría de su lado. ¿Por qué no lo haría? Había sido beneficiaria de su favoritismo toda su vida. Otro mensaje de mi padre. Contamos contigo para esos impuestos. No nos decepciones. No, gracias. No hay reconocimiento a lo que ya he contribuido. Solo la expectativa de seguir financiando su estilo de vida mientras ellos construían el futuro de mi hermana. A la mañana siguiente llamé a mi oficina en casa para avisar que estaba enferma y fui a ver a Joseph Klein, el asesor financiero que me había ayudado a construir mi cartera de inversiones después de que empecé a ganar mucho dinero hacía 3 años. Menuda lista, dijo Joseph, revisando mi hoja de cálculo de contribuciones familiares. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la suma. ¿Y nunca has pedido que te lo devuelvan? Son familia, dije simplemente. Quería ayudar. Joseph se quitó las gafas y me miró con seriedad. Louise, tu generosidad es admirable, pero esto es insostenible. Estás perjudicando tu futuro financiero mientras ayudas a personas dependientes. Esto no es saludable para ninguno de ustedes. Ahora lo sé, dije en voz baja. Acabo de descubrir que han creado un fondo fiduciario considerable para mi hermana, y que me dejan asumir todos estos gastos. La expresión de Joseph se ensombreció. Eso cambia las cosas. Durante las siguientes 2 horas desarrollamos un plan. Necesitaría documentación, declaraciones notariadas de todas mis contribuciones, recibos formales y un informe completo de todo lo que había aportado. Joseph me recomendó a su colega, un contador forense llamado Víctor Hernández, especializado en disputas financieras.
¿Seguro que quieres seguir este camino?, preguntó Joseph al concluir nuestra reunión. Los conflictos familiares por dinero pueden ponerse feos rápidamente. Pensé en el documento del fideicomiso, en los años que me dijeron que no había suficiente para ayudarme mientras Megan recibía todo, en la factura del impuesto predial que mi padre me había presentado con la expectativa de que yo me encargaría. Estoy segura, dije con la voz más fuerte que en días. Es hora de que entiendan exactamente qué he aportado todos estos años y qué pasa cuando esa contribución termina. Al salir de la oficina de Joseph, sentí algo que no había experimentado en años en lo que respecta a mi familia: poder. Una semana después de descubrir el fondo fiduciario, me senté en la oficina de Víctor Hernández, rodeado de montones de papeles. El contador forense había estado organizando metódicamente mis contribuciones financieras a la familia Walsh durante los últimos 5 años. Su documentación es impresionantemente exhaustiva, comentó Víctor, mientras revisaba extractos bancarios y recibos. La mayoría de la gente no lleva registros tan detallados. Mi experiencia como day trading me inculcó buenos hábitos de registro. Cada transacción, cada transferencia, cada gasto, todo meticulosamente registrado y categorizado. ¿Cuál es el daño total?, pregunté robándome la respuesta. Víctor deslizó un documento sobre su escritorio. El resultado final fue incluso peor que mis cálculos iniciales. $118,745. Los $14,915 adicionales provienen de los intereses que perdió al desviar estos fondos de sus propias inversiones, explicó. Basándose en el rendimiento de su cartera durante este periodo, se trata de una estimación conservadora. Asentí sintiendo una extraña mezcla de reivindicación y dolor. Las cifras hacían que la traición fuera concreta, innegable. ¿Y ahora qué?, pregunté. Eso depende de lo que quieras, respondió Víctor. Si buscas una restitución legal, podemos construir un caso, aunque los asuntos financieros familiares pueden ser complicados sin acuerdos escritos. Si simplemente lo documentas para tu propio cierre o como herramienta en las conversaciones familiares, podemos preparar un estado financiero completo. La segunda opción, dije. Por ahora. Mientras Víctor preparaba la documentación, mi teléfono vibró con mensajes de texto. Papá. Aún no he recibido el pago de impuestos. Se acerca la fecha de vencimiento. Megan. Papá dice que te estás poniendo difícil con el dinero. Después de todo lo que han hecho por ti. ¿En serio, Louise? Silencié el teléfono sin responder. Que se lo pregunten. 3 días después, recibí un estado financiero notariado de la oficina de Víctor. El documento detallaba cada centavo que había aportado a mi familia durante los últimos 5 años, clasificado por beneficiario, propósito y fecha. Incluía un cálculo de la oportunidad de inversión perdida y una declaración de Joseph Klein que verificaba la legitimidad del análisis. Esa misma noche, recibí una llamada de mi madre. Louise, tu padre está preocupado por el pago del impuesto predial, empezó con la voz cuidadosamente modulada para disimular cualquier tensión. La fecha de parto es la semana que viene. Ya sé cuándo es, mamá. Bueno, ¿te encargarás? Siempre has sido muy responsable con estas cosas. La suposición casual en su voz despertó algo en mí. 5 años de pagos sin un solo agradecimiento. 5 años de dar mientras en secreto construían los ahorros de mi hermana. Esta vez no, dije en voz baja. Una larga pausa. ¿Qué quieres decir? Ya no pago los impuestos prediales ni ningún otro gasto familiar. Pero contamos contigo. El dinero ya está asignado a otra parte. Su voz ahora tenía un tono frenético. ¿Te refieres al fideicomiso de Megan? Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Otro largo silencio. Tu padre me dijo que viste eso. Louise, tienes que entenderlo. Lo entiendo perfectamente, mamá. Entiendo que he aportado casi $120,000 a esta familia en los últimos 5 años, mientras tú y papá me decían que no había suficiente dinero para ayudarme con mi educación ni mi vivienda. Entiendo que he estado financiando tu estilo de vida mientras tú asegurabas el futuro de Megan. No es justo, protestó débilmente. No lo es, asentí. Y ya no aguanto más. Terminé la llamada y apagué el teléfono por completo, sabiendo que la verdadera tormenta estaba por llegar.
Mi padre no se lo iba a creer. Siempre había visto mi apoyo financiero como una obligación, no como generosidad. A la mañana siguiente abrí mi portátil e hice 3 cambios importantes. Primero, cancelé el pago automático del coche de Megan. En segundo lugar, me di de baja como pagador autorizado de todas las cuentas familiares. En tercer lugar, transferí $120,000 de mi cuenta de corretaje a un nuevo fondo de inversión independiente llamado Mi Futuro. Por primera vez en años me sentí aliviado. El peso de las constantes expectativas financieras familiares se alivió de mis hombros. Las consecuencias fueron rápidas y explosivas. Al mediodía mi teléfono estaba inundado de mensajes. Finalmente lo volví a encender durante la hora de almuerzo, viendo cómo las notificaciones inundaban mi pantalla con una extraña indiferencia. Megan llamó 7 veces antes de enviar una serie de mensajes cada vez más frenéticos. ¿Qué demonios, Louise? El banco dice que rechazaron el pago de mi coche. ¿Intentas arruinar mi historial crediticio? Tengo planes para este fin de semana. Papá está furioso. Arréglalo ya. Los mensajes de mi padre fueron más directos. Llámame de inmediato. Este comportamiento es inaceptable. No puedes simplemente abandonar tus responsabilidades con esta familia. Las ignoré todas y me concentré en mi jornada bursátil. Los mercados estaban volátiles y requerían toda mi atención. Solo después de cerrar mis posiciones escuché el único mensaje de voz que me había dejado mi madre. Louise, por favor. Su voz temblaba. Tu padre está fuera de sí. El aviso del impuesto predial llegó con una advertencia de recargo por pago atrasado. Megan no puede pagar el coche. Perderá su vehículo. No entendemos por qué haces esto. Lo que sea que te moleste, podemos hablarlo. Por favor, llámenos. No se reconoce el problema del fondo fiduciario. No se reconocen los años de mi apoyo financiero. Solo presión para retomar el statu quo. Estaba componiendo una respuesta mesurada cuando sonó el intercomunicador. La voz del guardia de seguridad del edificio llegó por el altavoz. Señora Walsh, su padre está aquí exigiendo verla. Es muy insistente. Se me encogió el estómago. Dile que no estoy disponible. Dice que no se irá hasta que bajes. Suspiré. Entonces llama a la policía si se niega a irse. Muy bien, señora. 20 minutos después, recibí un mensaje de un número desconocido, mi primo Thomas. Acabo de ver cómo seguridad escoltaba al tío Greg fuera de tu edificio. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Hacía meses que no hablaba con Thomas. Le respondí. Estoy bien. Desacuerdo económico familiar. Su respuesta me sorprendió. Ya era hora de que les plantaras cara. La forma en que te han tratado a ti y a Megan ha estado mal durante años. Me quedé mirando mi teléfono. Siempre había asumido que nadie más en la familia notaba la disparidad. La validación de Thomas fue inesperada y profundamente reconfortante. Mi timbre sonó a las 7 de la tarde, miré por la mirilla, y vi a Megan allí de pie, con los brazos cruzados y golpeando el suelo con el pie con impaciencia. Abrí la puerta, pero bloqueé la entrada. ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? Repitió con incredulidad. Quiero que me expliques por qué de repente te comportas como un psicópata. Me rebotaron el pago del coche. Papá dice que te niegas a pagar los impuestos de la casa del lago. Correcto, dije con calma. ¿Por qué? ¿Cuál es tu problema? El problema es que he aportado casi $120,000 a esta familia en los últimos 5 años, mientras que papá ha estado financiando en secreto un fideicomiso para ti. La expresión de Megan cambió. Primero sorpresa, luego culpa, luego ira defensiva. Eso es diferente, insistió. El fideicomiso es para mi futuro. Necesito esa seguridad. Y yo no. Siempre has sido el listo, dijo como si eso lo explicara todo. Tienes tu elegante carrera de comerciante. Yo sigo buscando mi camino. ¿A los 31, Megan? ¿Mientras yo pago las cuotas de tu coche y financio las vacaciones familiares? Se sonrojó. Nunca te habías quejado. Porque no sabía que me estaban manipulando.
No sabía que mientras vaciaba mis cuentas para ayudar a la familia, papá estaba canalizando dinero a tu fondo fiduciario. No es mucho dinero, murmuró. $350.000 es una cantidad considerable. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Cómo sabes la fecha exacta? Vi el documento. Se hizo un silencio entre nosotros. Entonces, sorprendentemente, Megan intentó una táctica diferente. Su expresión se suavizó al tomarme del brazo. Mira, Louise, entiendo que estés molesta. Pero somos familia. Necesitamos tu ayuda. Papá dice que sin el pago de impuestos, podrían perder la casa del lago. Retrocedí, rompiendo el contacto. Ese ya no es mi problema. ¿Dejarías que perdieran la casa de vacaciones? ¿Dónde pasábamos los veranos? ¿Cómo puedes ser tan fría? Miré a mi hermana, la miré de verdad, y vi el sentimiento de derecho que había cultivado toda su vida. De verdad no entendía por qué dejaría de apoyar económicamente a la familia. Tienen opciones, le dije. Podrían usar parte de tu fondo fiduciario. La cara de Megan se endureció. No es justo. Sonreí con tristeza. No, Megan. Nada de esto ha sido justo. Cerré la puerta con suavidad, pero con firmeza en sus narices. Pasaron 2 semanas. Llegó y pasó la fecha límite para pagar el impuesto predial. Mantuve silencio total con mis padres y Megan, centrándome en mi trabajo y en mi propia planificación financiera. Joseph me había ayudado a reestructurar mi cartera de inversiones ahora que no estaba perdiendo dinero a mi familia. La diferencia fue sustancial. Pude aumentar significativamente mis aportaciones para la jubilación e incluso considerar comprar una pequeña propiedad vacacional. Mi recién encontrada paz se hizo añicos cuando recibí un correo electrónico del tío Pete, el hermano de mi padre. Louise, ¿qué pasa con Greg y la casa del lago? Me pide un préstamo de $10,000 para cubrir los impuestos y las multas de la propiedad. Dijo algo sobre que te niegas a seguir ayudando a la familia. Esto no me suena familiar. Me quedé mirando la pantalla, con una risa amarga escapándose de mis labios. Así que mi padre estaba pidiendo dinero a otros familiares en lugar de tocar el fondo sagrado de Megan. Redacté cuidadosamente una respuesta, adjuntando un resumen en PDF de mis contribuciones financieras a la familia durante los últimos 5 años, junto con una breve explicación de la situación del fondo fiduciario. La respuesta del tío Pete llegó en menos de 1 hora. Madre mía, Louise, no tenía ni idea. Nadie lo hizo. Greg les ha estado contando a todos lo difícil que es ayudar a sus 2 hijas por igual. Esto cambia las cosas. Al día siguiente mi primo Thomas llamó. Louise, hay algo que debes saber, dijo con voz apremiante. Hay una reunión familiar en casa de tus padres este fin de semana. El tío Greg llamó para hablar sobre el abandono de la familia por parte de Louise. Está intentando poner a todos en tu contra. Se me encogió el estómago. Gracias por decírmelo. Hay más, continuó Thomas. Escuché a mi papá hablando con el tuyo. Al parecer, planean hacerte sentir culpable no solo para que reanudes los pagos, sino también para que cubras todos los cargos por mora y las multas. Lo presentan como si estuvieras dañando deliberadamente el legado familiar. La audacia fue impresionante. ¿Vas a ir a la reunión?, pregunté. Sí, y tú también, dijo Thomas con firmeza. Tienes que dejar las cosas claras. Te apoyaré. Acepté aunque la ansiedad me revolvía el estómago. Enfrentar a mi padre con la familia extensa presente sería difícil, pero quizás necesario. Cuando llegó el sábado, me vestí con esmero con un traje negro profesional que siempre me infundía confianza en las negociaciones difíciles. Conduje hasta casa de mis padres con la documentación financiera completa de Víctor, incluyendo los estados financieros notariados y los cálculos de la oportunidad de inversión perdida. La sala se quedó en silencio cuando entré. Mi padre estaba de pie junto a la chimenea, claramente a medio discurso. Tías, tíos y primos estaban sentados en la sala, con expresiones que mezclaban confusión y preocupación. Megan estaba sentada junto a nuestra madre en el sofá, ambos parecían incómodos. Louise, mi padre se recuperó rápidamente. Me alegra que hayas decidido acompañarnos.
Estábamos hablando de la situación de la casa de vacaciones familiar. Seguro que sí, respondí con serenidad, dejando mi maletín sobre la mesa de centro, y seguro que les proporcionaste a todos toda la información financiera relevante. Entrecerró los ojos. Estamos hablando de tu negativa a cumplir con las obligaciones familiares. Interesante. Abrí mi maletín. Porque tengo 5 años de registros financieros que muestran más de $118,000 en obligaciones familiares que ya he cumplido, dinero que aparentemente no estaba disponible para ayudarme con mi educación ni mi vivienda, pero que de alguna manera estaba disponible para el fondo fiduciario de Megan. Un murmullo recorrió la sala. Mi tía Catherine, siempre directa, habló. ¿Qué fondo fiduciario? Miré a mi padre, dándole la oportunidad de responder. Como guardó silencio, repartí copias del resumen a todos los presentes. Durante los últimos 5 años, he pagado los impuestos prediales de la Casa del Lago, he cubierto las cuotas del coche de Megan, he financiado las vacaciones familiares y más, sumando casi $120,000. Durante ese mismo periodo, mis padres crearon un fideicomiso de $350,000 exclusivamente para mi hermana. La sala estalló en voces superpuestas. El rostro de mi padre se sonrojó profundamente. Estos son asuntos privados de familia, tronó. Exacto, intervino el tío Pete, poniéndose de pie. La familia importa, y en esta familia debemos tratar a nuestros hijos por igual. No esperaba este nivel de apoyo. Mientras la sala se dividía en acaloradas discusiones, la mirada de mi padre se cruzó con la mía. En sus ojos vi algo que nunca antes había presenciado. Miedo. El miedo a la exposición, a que su narrativa cuidadosamente construida se desmoronara. Y tras ese miedo, algo aún más inesperado, respeto. La reunión familiar terminó con mi padre saliendo furioso y mi madre siguiéndolo entre lágrimas. Megan se quedó paralizada en el sofá, evitando el contacto visual con todos. El resto de la familia se quedó un rato procesando las revelaciones. No tenía ni idea de que fuera tan grave, dijo la tía Catherine, estudiando la documentación financiera. Greg siempre te retrataba como el hombre exitoso que no necesitaba ayuda. El tío Pete negó con la cabeza. Esto no está bien. La Casa del Lago ha formado parte de nuestros recuerdos familiares durante años. Si has estado pagando esos impuestos todo este tiempo, deberías tener alguna participación. No había considerado esta posibilidad. La propiedad vacacional estaba a nombre exclusivo de mis padres, a pesar de mi considerable inversión. No quiero la casa, expliqué. Solo quiero que reconozcan la injusticia de la situación. Thomas me puso una mano en el hombro. Reconocerlo no basta, Louise. Debería haber consecuencias. 3 días después de la reunión familiar, mi teléfono se iluminó con un mensaje de mi padre. Ni una disculpa ni un reconocimiento de la falta, solo 4 palabras concisas. Los impuestos prediales están vencidos. Me quedé mirando el mensaje, incrédula ante su audacia. Después de todo lo que se había revelado, seguía tratándome como si fuera su cajero automático. Esa noche recibí una llamada inesperada de mi madre. Louise, con voz vacilante. Tu padre no está llevando bien esto. La Casa del Lago lo es todo para él. ¿Más que tratar a sus hijas por igual?, pregunté. Su silencio lo decía todo. Mamá, he aportado casi $120,000 a esta familia. Papá creó un fondo fiduciario de $350,000 para Megan sin ofrecerme jamás un apoyo similar. La disparidad es evidente. Lo sé, admitió en voz baja. Siempre supe que no estaba bien, pero tu padre toma las decisiones financieras. Terminé por ella. Lo entiendo. Pero aquí termina todo. A la mañana siguiente le respondí a mi padre con un solo archivo adjunto, una fotografía del registro financiero completo, notariado, de mis contribuciones de los últimos 5 años con el total marcado en rojo. No fue necesario ningún mensaje adjunto. La documentación hablaba por sí sola. 1 hora después de enviar la foto sonó mi teléfono. Esperaba la voz enfadada de mi padre, pero en su lugar oí la de Megan. ¿Louise? Parecía conmocionada. Papá me acaba de enseñar toda la documentación que me enviaste. ¿De verdad es tanto?
¿Más de $118.000? Sí, lo es, confirmé. Cada centavo documentado y verificado por un contador forense. Hubo una larga pausa. No tenía ni idea, dijo finalmente. Papá siempre me decía que ayudabas un poco aquí y allá porque te sobraba dinero. Nunca me dijo que cubrías gastos importantes mientras él construía mi fondo fiduciario. Su voz se quebró al pronunciar las últimas palabras. Por primera vez oí un remordimiento genuino en mi hermana. Louise, yo no sé qué decir. Me siento fatal. No es solo tu culpa, admití. Papá creó esta situación. Pero me beneficié, dijo. Y nunca lo cuestioné. Simplemente asumí que merecía la ayuda. Siguió otra larga pausa. Entonces Megan me sorprendió. Voy a arreglar esto, declaró. No está bien. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, colgó. Al día siguiente recibí la documentación formal del abogado de mi padre. Los impuestos prediales de la Casa del Lago se habían pagado en su totalidad, junto con una enmienda legalmente vinculante a la propiedad. Ahora poseía una participación del 25% en la propiedad. Adjunto se encontraba una nota del abogado explicando que Megan había insistido en usar fondos de su fideicomiso para cubrir los impuestos y los honorarios legales de la transferencia de propiedad. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi padre. No era necesario. La familia se ayuda. No respondí. Su mensaje revelaba que aún no entendía, o se negaba a reconocer, la injusticia fundamental de sus acciones. Minutos después llegó otro mensaje. Este de mi madre. Tu padre está pasando por esto. Pero quiero que sepas que estoy orgulloso de ti por defenderte. Debería haber hecho lo mismo hace años. Esa noche Megan volvió a llamar. Le pedí a papá que dividiera el fideicomiso a partes iguales entre nosotros, dijo. Al principio se negó, pero el tío Pete y la tía Catherine me apoyaron. Mañana se reunirá con su asesor financiero para hacer los arreglos. Sentí un gran alivio, no por el dinero en sí, sino por lo que representaba. Reconocimiento. Justicia. Respeto. Gracias, Megan, dije sinceramente. No, respondió ella. Gracias. Por hacernos finalmente enfrentar la verdad.